Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, del vídeo podcast Alternatribu. Hoy tenemos a David de la familia Ligrones en Ruta. Y me hace muchísima ilusión que David se pase por aquí porque fue de las primeras personas que entrevisté años atrás con uno de mis blogs. Y bueno, pues ha evolucionado también todo el proyecto que tienen ellos. Los niños habrán crecido un montón también, me imagino. Así que, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carles, gracias por este huequito y el espacio de estar aquí un ratillo y comentar. Pues nada, muy bien, la verdad. Vamos a explicar un poquito tu historia. Estás ahora mismo en Tenerife, en las Canarias. Tú eres el padre de una familia de 4 que viajáis en furgoneta Ujú. y ya hace varios años que estáis en modo ruta. Tenéis redes sociales y una página web que se llama Ligrones en Ruta y tenéis además varios proyectos digitales. Yo conocía el tuyo de Gecko Camper, Ujú. pero he estado investigando un poquito y he visto que también Carla, tu pareja, tiene otros 2 proyectos digitales llamado Planeta World School y Aceites Nómadas. Ujú. ¿Cómo hacéis para viajar, cuidar de vuestros hijos y además emprender ambos con tantos proyectos? ¿Cuál es el truco? Pues no hay ningún truco. La base fundamental es organizarse y de alguna manera ser consciente de lo que tienes, de lo que quieres hacer y bueno, pues con los medios que tienes también probar. Mucho ha sido ensayo-error también. Nada es con receta ni, ni nada por el estilo. Cuéntanos un poquito la historia vuestra. ¿Cuándo decidís dar el paso a vivir en furgo y a hacer un gran viaje? ¿En qué momento fue? Pues en 2017 Ujú. vivíamos en Tenerife y teníamos la idea inicial de irnos a vivir a la península, ya que de alguna manera teníamos la cosa de poder movernos con un poquito más de facilidad a la hora de viajar en furgo, que es lo que nos gustaba Ujú. principalmente. Sí, claro, las Canarias se te quedan pequeñas rápido, ¿no? Exacto. Y no solo eso, sino que si queríamos viajar a península, la única opción, si queremos ir con la furgoneta, es en barco. Y en ese caso no es barato, a pesar de que tenemos un descuento de residente aquí en Canarias. Y por otro lado, cuando trabajas por cuenta ajena para otros, pues no era tan fácil poder coger una cantidad de días que de alguna manera, sumados al ir y volver en el barco, al final cundiese, ¿no? Y el O sea, el gasto en sí. claro, vosotros en ese momento estáis los dos trabajando por cuenta ajena y decidís que queréis hacer un viaje y ¿qué Claro. hacéis? ¿Os despedís del trabajo? En este caso, en mi caso particular, cuando hice un año de contrato en una empresa en la que trabajaba, ellos no quisieron renovarme y de alguna manera aprovechamos y dijimos, oye, mira, no voy a yo a trabajar. Carla, que estaba realizando la tesis doctoral, dijo, venga, la termino y entonces me ocupaba del tema de los enanos, intendencia, pues la casa, lo que sea. Y ya de todas maneras en ese momento ya teníamos claro bueno, que queríamos hacer un cambio y salir de Canarias. Entonces fue como un poco la oportunidad de decir, venga, vamos a dar pasos. Y en ese caso empezamos ya a vender nuestras cosas, pues las que no queríamos o muebles, o sea, bebíamos de alquiler, no teníamos propiedades, lo cual era en ese sentido pues más fácil o nos resultó más fácil, ¿no? Luego hemos aprendido otras cosas, que si hubiéramos tenido una propiedad pues hubiera estado guay también. La alquilas, ¿no? Y además tienes un ingreso. Exacto. Y bueno, de alguna manera pues fue eso un poco más o menos el orden. ¿Qué edad tienen los niños ahora? Ahora tienen 7 y 9. 7, 9. Y cuando empezasteis con la ruta, el primer viaje, digamos, ¿de cuánto tiempo fue? Pues fíjate, es que somos unos viajeros un poco atípicos. Nuestra ruta como tal no estaba ni siquiera fijada. Teníamos la idea inicial de decir, venga, va, salimos de Canarias y hacemos como una pequeña ruta por península, visitamos un par de sitios donde de alguna manera parte de lo que se debía cumplir para nosotros elegir un sitio en el que vivir fuera que tuviera pues un proyecto educativo afín,
una comunidad afín en cuanto a nosotros cuatro, ¿no? Eso al final fue evolucionando incluso antes de salir, y cuando salimos ya no teníamos esa preocupación por encontrar un lugar. Ya era, nos vamos, ya veremos. Vale, viajamos un Ya poco, veremos visitamos cómo. a gente, tal y igual. Entonces, según llegamos en el barco a Península, a Cádiz creo que fue, o a Huelva, a Cádiz. Bajamos del barco y la anécdota fue en plan de, bueno, ¿y a dónde vamos? Fue como, no, párate ahí, o sea, no vamos a estar dando vueltas, y no teníamos plan. Era una cosa de No había ningún plan de nada, ¿no? Ni de primera noche. nada. Fue un poco gracioso, pero bueno, al final fue como que, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Porque, bueno, era un cambio de vida, no era, nos vamos de vacaciones, ¿no? Y ya veremos qué hacemos. No, es que O sea, vosotros lo dejáis absolutamente todo, ya cerráis el piso que tenías de alquiler, vendéis todo lo que no queréis, uh-huh, os subís a barco, llegáis a Cádiz y es como, bueno, ¿y ahora qué pasa aquí? ahí está. Y Entonces, el tiempo que en ese estuvimos... momento no teníais ningún proyecto digital. O sea, yo recuerdo cuando se hizo la entrevista, arrancabais con la web de Libros en Ruta, pero no había nada. La idea de que EcoCamper sí estaba sembrada, y de hecho estábamos trabajando ya en ella. Lo que pasa es que hasta que salió, ¿Tú, Carla y tú yo. habías camperizado tu furgoneta? ¿La habíais hecho vosotros? La primera no, porque por entonces trabajábamos los dos, entonces teníamos el dinero pero no teníamos el tiempo, entonces dijimos, bueno, pues lo delegamos y ya está. Hubiéramos tenido el tiempo y a lo mejor, Lo hubierais hecho vosotros, a pues lo mejor, sí, exacto, sí, sí. sí. Pero bueno, el Vale. diseño de la furgo sí es nuestro y se Ujú. respetó bastante bien a lo que nosotros necesitábamos, y hoy por hoy sigue cumpliendo con su cometido, la verdad. ¿Sigues con la misma furgo? Sí, ¿Seguís con esa misma primera? Y cuando salís también, ¿sacáis a los niños de clase, del curso escolar? él Entiendo que en ese momento uno acabaría de empezar, nunca habían el entrado a mayor. lo que es en el sistema como tal. Vale. Es- Y también entiendo que eso sí que también lo preparas un poco, ¿no? Es decir, ostras, Claro. hay que ver cómo pues se educa a los niños siguiendo algún tipo de parámetro. Bueno, en nuestro caso, Roberto, que es el mayor, cuando nosotros trabajábamos, él a los 4 o 6 meses fue a la guardería. Como fui yo a la guardería cuando mi Sí, madre sí. tuvo que volver a trabajar, etcétera. Cuando llegó el cambio, ¿no? Que a partir de 3 años, pues ya, en la guardería no puedes continuar, pues entras en lo que no sé cómo se llama ahora, preescolar o lo que sea, En ¿no? la primaria, sí, bueno, preescolar. La Eso etapa de es. 3 a 6, ¿no? Que sigue siendo, no es obligatoria, sino que es a partir de Ah, los 6 la edad de escolarización, pero bueno, seguimos la vía habitual o más tradicional y dijimos, bueno, mira, ahora que el cole que está aquí al lado, que nos venía bien, fuimos a una jornada de puertas abiertas, hubo un proyecto que dijimos, bueno, pues parece que está bien, además van amiguitos de la guardería, Roberto era un niño muy introvertido y dijimos, bueno, pues el tránsito parece que puede que sea relativamente fácil. Bueno, pues esa semana de adaptación, en la cual iba una horita, iba Carla en este caso, aquello se dieron cuenta ambos que que no iba a ser no era para él. posible, no era para él, Carla no se quedaba bien, en fin. Entonces, fue una cosa como que Carla escuchó el sentir de Roberto y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque claro, tenemos que seguir trabajando, el niño también tendrá que quedarse en algún lado, no teníamos tampoco aquí demasiado apoyo familiar en ese sentido, por intendencia básicamente, y Ujú. fuimos a dar una escuelita libre, que la verdad que fue fantástico. Y ahí fue donde se gestó todo un poco nuestro cambio interior realmente. Ese fue O sea, el decidís motivante. escolarizar, digamos, al mayor de vuestros hijos en una escuela libre Uh-huh. en las Canarias Sí. y ahí empezáis a ver que hay vida fuera del sistema, ¿no? Supongo. Hay otras maneras de hacer las cosas y no tan solo a nivel educativo, sino de personas, de uno, ¿no? De decir, bueno, pues uno mismo te empiezas a cuestionar cosas porque le das opciones a tu hijo que, bueno, son diferentes a las que tú viviste también, y dices, y tú te cuestionas, y ¿yo por qué no hago lo mismo? ¿Por qué no me tomo yo el tiempo de ver qué quiero hacer, cómo hacerlo? Y se supone que no, que tenemos que tirar para adelante y seguir con la línea y tal, ¿eh? Fue como, ostras, y te empiezas a preguntar tantas cosas que dices, no puede seguir así. Y bueno, fue un poco el detonante también. Entiendo que también cuando te vas... Esto es algo que nos pasa también en la comunidad de Alternativo,
que cuando ves a otras personas, ¿no?, que están viviendo una vida fuera del sistema o diferente a lo establecido, a lo común, te das cuenta que, uno, no estás solo con tus ideas, ¿no?, y que hay otros caminos que otros han recorrido antes. Correcto. Y que puedes aprender de ellos, ¿no? Y decir, ostras, me voy a generar mi propio camino, pero ya tienes un faro de gente que sabes que ha conseguido algo que tú puedes aspirar, ¿no? Sí. Entiendo que claro, en la escuela libre te encuentras también este tipo de personas que están, pues, bueno, viviendo una vida totalmente diferente a lo que es usual. Sí, hasta cierto punto tocamos con muchas personas de diferentes ámbitos sociales y tal, pero sí, un poco el clima general o el sentir general era otra cosa diferente, ¿no? Y fundamentalmente una cosa de escucharse mucho a uno y de prestarse atención y de también tener una vida en parte un tanto colectiva hasta cierto nivel, cada uno hasta donde quería, ¿no? Pero de alguna manera haciendo tribu. Y eso sí lo sentimos. Eso es muy necesario y muy propicio para cambios personales. Y para estudiar. Se agradece. Exactamente. Sí, totalmente. Cuando, vale, llegáis, decidís sacarlo de la escuela libre, ¿no? Y escolarizarlo vosotros, no escolarizarlo, sino darle la educación vosotros mismos. Y en ese momento ya tenéis los dos. Ya son dos niños en lugar de uno. Ya había nacido Greta. Y de hecho Greta también entró en esta escuelita libre. Estuve yendo también. Cuando salisteis los 4, entiendo que, vale, no había plan de ruta, pero sí que habría algún tipo de plan económico o tampoco. Sí, a ver, lo que nosotros queríamos desde un principio era el tiempo que íbamos a estar, de alguna manera, no trabajando en un trabajo tradicional dentro de una vida tradicional. Lo que queríamos era darnos el tiempo suficiente para poder nosotros generar nuestros trabajos. Un trabajo que fuera compatible realmente con la vida de uno, con la crianza y en nuestro caso en concreto pues con la idea de movernos. Que en un inicio era simplemente cambiar nuestra base a otro sitio y luego poder viajar como cualquier otro fin de semana, puentes, lo que sea. Pero eso, bueno, al final degeneró en decir, bueno, pues, o evolucionó a una vida diferente y en movimiento. Entonces, siempre teníamos claro que ese tiempo que nos estábamos dando lo estábamos sosteniendo con ahorros, pero la idea era siempre generar. De algo hay que vivir. Eso lo tenemos muy claro. Buscar alguna manera de generar ingresos en ruta, ¿no? Correcto. ¿Puedes contarnos de cuánto eran esos ahorros y qué plan tenías para cuánto tiempo? Nuestros ahorros con los que partíamos, el importe total no lo recuerdo, pero aproximado. Creo que habíamos hecho un cálculo que teníamos unos 18.000, si no recuerdo mal, en ahorros, con los que teníamos un cálculo en torno a 1.000 euros mes, porque empezamos a darnos cuenta que no gastábamos mucho más viviendo en la furgo que viviendo en una vivienda. De hecho, gastábamos un pelín menos. A esto puntualizo que también depende de cuánto te muevas con el vehículo. Obviamente el combustible no es barato, ni lo era hace 4 años tampoco, en ese sentido, ¿vale? Un cómputo global de tus gastos. Por lo tanto, oye, si estás viajando constantemente, es más caro, eso está claro. Combustible y medidos. Entiendo, la vida en furgo al final, el gasto grande es combustible y reparaciones de la furgo si tienes algún problema. Exacto. Pero por el resto es mucho más barato. O sea, al final cocinas en casa, digamos, en tu vivienda. Sí. Y no tienes mucho más gasto. Además, entiendo que erais autosuficientes en la mayoría por lo menos eléctricamente y demás, sí. ¿no? A nivel energético, en principio, siempre hemos sido autosuficientes. De hecho, la manera de diseñar la furgoneta se contaba con eso y ha funcionado bien. Entonces, bueno. Y cuando empezáis a generar o a gestar estos negocios digitales o este proyecto digital, llámale negocio o da igual, ¿qué idea lleváis y cómo son los primeros pasos emprendiendo en ruta? Porque es algo que muchas veces nos vienen, ¿no? Muchas dudas sobre esto. Y yo normalmente casi siempre recomiendo que primero
antes de lanzarte el viaje, desarrolles lo necesario mínimo para arrancar tu proyecto, porque requiere de ciertos conocimientos técnicos que a veces hay que estudiar y hay que hacer cosas. Y una vez estás ya en movimiento, pues vayas arrancando. Entiendo que, por lo que tú me dices, no fue así, sino al revés. Os lanzasteis y una vez estabais en la ruta, vale, ahora vamos a empezar a generar. No, realmente... Bueno, en el caso del que cuentas sí, empezamos a generar después, pero el proyecto de Gecko Camper se fue gestando desde antes, la idea y el formato. Entonces, claro, no había precedentes anteriores, en mi caso de lo que me dedico, a Gecko Camper. Y claro, entonces empezamos a generar una idea, pero que nacía de algo que yo ya hacía de toda la vida, que era asesorar a mis amigos, claro, a conocidos. Vamos a explicar lo que es Gecko Camper, sí, para poner en contexto también a todo el mundo. Lo que haces, o lo que haces desde Gecko Camper, es asesorar a personas que quieran camperizar su furgoneta, o que ya la tienen camperizada y quieren hacerle mejoras, o que tienen averías. Eres un asesor de camper, ¿no? Sí. ¿Es tal cual? Sí. Vale. Es uno de los servicios, fundamentalmente el de camperización. Luego es asistencia técnica pura y electromecánica. Y luego también pues ayuda a buscar vehículos. Si no tienes un vehículo y quieres comprar una furgoneta, sea para camperizar o no, una camperizada también. Y luego han ido surgiendo nuevos servicios. Claro, esto es muy interesante porque es lo que decías, ¿no? Tú coges una necesidad que ya ves latente, que ya estabas haciendo, ¿no? Porque gente de tu alrededor te preguntaba, oye, y esto y lo otro, ¿no? Y entiendo que ya conocías bien el mundo camper y decides, oye, esto puede ser un negocio, ¿no? O sea, tengo ya esta capacidad de gestión, ya me conozco la mayoría de los problemas que hay o las necesidades que pueda tener la gente, puedo ofrecer este servicio pagando y la gente lo va a pagar encantado, porque al final le vas a ahorrar tiempo, le vas a ahorrar dinero, le vas a ahorrar problemas de cabeza, etcétera. Entonces, esto es muy interesante porque muy poca gente ve potencial en este tipo de negocios y hay muchos solucionadores de problemas de distintos ámbitos, de amigos y familiares, ¿no? Sí. El típico que es informático y constantemente te están dando la brasa, oye, que hay 1000 problemas. Exacto. El otro que es mecánico, y dices, ostras, pues esto si lo hago digital, lo abro al mercado y aquí tienes mi tarifa y ya está, yo te ayudo encantado, pero voy a vivir de ello. Claro. Es tal cual, ¿no? La experiencia inicial fue el decir, vale, esto estructurarlo se puede hacer, pero esto luego cómo se cobra, ¿no? Esto es algo nuevo, era un experimento y de alguna manera decir, bueno, pues esto primero hay que luego también ver qué aceptación tiene y tal. Lo hice pinitos igualmente y fui probando con gente, le dije, mira, yo voy a sacar estos servicios y tal, y si quieres, pues mira, podemos probar. El primer proceso que haces es ofrecerlo a personas que sabes que lo necesitan. Sí, un poco de beta tester y en este caso funcionaba bastante bien con los grupos en Facebook de campers, que es donde ves que hay gente muy perdida o todo hay el mundo. Muchísima gente perdida, sí. O que además hay gente con mucho miedo, porque al final son inversiones grandes, ¿no? Las que van a hacer y no saben por dónde tirar, y si este camperizador, ¿quién me lo recomienda? Y si me va a hacer una chapuza, porque también pasan estas cosas. Y sí, sigue pasando. Y mucha gente también, que eso me gusta nombrarlo mucho y está latente en todos los aspectos de la vida, en todos los sectores, que desde que tenemos acceso a Internet, mucho más acceso a la información, hay una gran cantidad de desinformación. Y eso está ahí. Entonces, pasa mucho en los foros, en los grupos, en los que todo el mundo sabe. Detrás de un teclado, todo el mundo sabe. Todo el mundo es opinólogo, ¿no? Esto, entonces, con la pandemia se vio que de golpe todos los cuñados eran médicos expertos. Dices, tío, hay de todo. Aquí a lo mejor... Sí. Entonces, claro, por un lado hay cuestiones técnicas dentro de los vehículos y en el aspecto de reformas de vehículos, pues hay que tener claro muchas cosas y aparte hay una normativa vigente que está ahí, que hay que saber no solo conocerla, sino también a veces hay que interpretarla, como la gran mayoría de las normativas no son concretas para todo, ¿no? Entonces, bueno, la figura de un ingeniero técnico está ahí por algo, que desarrolla los proyectos técnicos en las reformas. Entonces, yo conozco la normativa, no me la conozco toda, para eso están los ingenieros y me apoyo en ello, ¿no? Pero claro, en Internet, como te digo, hay de todo. Y sí, te encuentras de todo. Yo he hecho esto, yo he pasado no sé cuántas ITVs y sin problema. Y digo, mira, esto no es así.
que no te hayan pillado, pues no quiere decir que eso sea lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues parte del asesoramiento va por ahí también, de hacer las cosas bien. Claro. Claro, o sea, al final haces bueno, de eso, de asesor, ¿no? De persona contrastada que yo sé que tienes estas habilidades y me lo demuestras, ¿no? Y aquí en un punto de referencia que te puedo preguntar cosas y saber que por lo menos me vas a decir lo que es y además me vas a enfocar hacia o encaminar hacia el ingeniero tal que me hace bien el Correcto. plano, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, vale, lo empezáis a mover en grupos de Facebook, lo empiezas a ofrecer. Y Entiendo que arranca un poco el negocio. el negocio, o sea, lo que es la idea, creo que no te he terminado de responder, la idea surgió antes de nosotros salir de Tenerife, ¿vale? Pero no se llegó a lanzar el proyecto en sí ya a nivel público hasta noviembre de 2018, que fue cuando salimos en verano de ese año. Y cuando llegó noviembre aproximadamente, pues ya lo lanzamos con la web y ya, digamos, pues era público. Cualquiera podía acceder ya a todos los servicios organizados y de una manera pues ya ordenada y enfocada. Y fue curioso porque el primer cliente que me contactó, que fue al día siguiente creo que fue, era casualmente el día de mi cumple, y me escribe ni más ni menos desde California. Y fue como, oye, que vengo a tal y tenemos un pequeño bus y que queremos camperizar y tal. Y era un chaval de Alicante que andaba por allí con su pareja de Inglaterra. Y fue como, ah, claro, claro, por supuesto. Me pajolé la idea de ese vehículo que se escapa Claro, dentro de mis conocimientos porque no es un vehículo que se comercialice en Europa, pero dije, para adelante, para adelante. lo que tú quieras. Y ya está. Qué guay. Además, está guay que el primer proyecto sea así también llamativo, ¿no? Porque es Sí, algo que puedes enseñar mucho. Un bus es mucho más llamativo que sí, una sí, sí. furgoneta normal. Fue muy Eh, guay, la verdad. ¿Cómo llegó este primer cliente? ¿A través de grupos de Facebook también? Pues fue a través de internet, realmente. Fue buscando en el buscador de Google. Asesoramiento campización, Esto ahora, campización o algo así. Lo cual, ahora vamos a entrar en eso. Me gustaría que nos contaras un poco estrategia de marketing. Es decir, ¿cómo hacéis la web? ¿La haces tú? ¿Desarrollas tú en WordPress o en otro sistema? Y luego, ¿qué estrategia sigues en ese inicio? O si luego la habéis ido evolucionando. ha ido evolucionando, sí. La web está en base WordPress. En su día lo delegamos en unos amigos que se dedican al tema informático y ellos bueno, pues montaron todo lo que es el esqueleto de la web, todo el primer diseño, ¿vale? Y que era bastante sencillo, tampoco queríamos nada súper llamativo ni a nivel estético de una manera muy concreta y tal, sino bueno, que fuera funcional, que fuera concreta y directa, ¿no? A partir de ahí, Carla, que es la que lleva actualmente la web de Ligrones en Ruta y todo el resto de proyectos que hemos sacado, pues empieza a aprender de manejar el WordPress y a ponerse las pilas, y a ver tutoriales, y a ver cuánto, y entonces, porque ella quería las cosas de una manera también, o le gustaban de una manera y quería aprenderlo. Fue algo que ella, de manera autodidacta, pues empezó. Entonces, pues la web ha tenido diferentes evoluciones y entonces ya pues hemos seguido haciéndolo nosotros. Actualmente la web de Gecko la llevo yo, pero le pregunto mucho a Carla, que es la que lleva más experiencia. Oye, ¿cómo montamos aquí esto que se vea de tal? Pues mueve un módulo de no sé cuánto, lo copias y tal, si ya tienes uno en la biblioteca. Bueno, y así voy aprendiendo yo también. La estrategia. La estrategia al principio, como nosotros abrimos las redes sociales un año antes de salir de Tenerife, y empezó Carla fundamentalmente, que es la que lleva las redes, empezamos contando lo que estábamos haciendo, lo que queríamos hacer y hacia dónde íbamos, los pasos que íbamos dando. Entonces creó mucha expectación para mucha gente que de alguna manera le llamó la atención. Claro, se sentía identificada con lo que estáis haciendo o era su sueño también y no se atrevían, ¿no? Exacto. Esto no lo habíamos visto tampoco antes, gente que contara pues el proceso previo, ya no cuando estás por ahí, sino el qué hace falta para esto, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos furgoneta desde 2010, llevábamos ya un recorrido, estábamos en otros grupos de furgoneteros y tal. Y entonces en Instagram había ciertos perfiles de Instagram que hicimos creo Carla que me contó que al principio tenían un grupito de estos del tipo, mira,
cuando llega una publicación, lo publico en este grupito privado en el cual digo, oye, he publicado esto, y entonces vamos todos y, qué bien y tal, pum, comentamos, damos like, no sé qué, un poco como para darle al algoritmo Le daban bombo, la sí, le ruleta, daban bombo vaya. a cosas. Pero de ahí surgió la cosa luego de que empezamos a hacer amistad y a charlar y a comentar y no sé qué. Entonces Carla me decía, oye, que en el grupo alguien tiene no sé qué problema con no sé cuánto. Y digo, tío, méteme ahí. Es que solo entran 15. Y digo, joder, pues ha habido un grupo de WhatsApp o algo, ¿no? Y que vamos más. Total, al final la abrieron y nos metimos. Entonces, la mayoría de esta gente de este grupo, algunos tenían unas cuentas muy fuertes en Instagram, otros en canal de YouTube muy potentes también. Y entre ellos, pues a día de hoy, pues está Verde por Dentro, Mundo Adro, The Walking Travel, Viviendo Nuestra Vida, eh, Timeless Life Project, que son otra parejita de Cataluña, que tenía una Mercedes Vario súper guapa, un camionaco. Y así una serie de personas más, me dejo unos cuantos y tal, pero tenía unos canales muy activos y con mucha visibilidad. Entonces yo, en el grupo de WhatsApp, a todo el mundo le decía, oye, pues yo te recomiendo esto tal. Sin coste ninguno, éramos colegas. Echabas una mano y ya está. Exacto. Entonces, bueno, empezamos a resolver a mucha gente cosas que decían, hostia, tío, qué guay, ¿cuánto sabes y tal? No sé qué. Bueno, total que ellos en algún momento, cuando yo ya saqué el servicio, pues se lo puse en el grupo. Oye, he sacado esta web, llevamos un tiempo currando y tal. Bueno, pues para que sepáis que estoy por ahí y tal. Y hostia, yo no me lo esperaba, pero empezaron a publicitar y empezó a llegar gente a la patada. En plan, tenían una visibilidad muy alta. Con algunos de ellos, pues yo seguí trabajando normal, ¿sabes? Es decir, oye, tío, tenemos un problema, yo sé que tú te dedicas a esto ahora, si me dices que te tengo que cobrar, yo, tío, somos colegas, ¿sabes? Y ya yo cuando me llegue gente le voy cobrando, si quieres nombrarme, pues mira, a mí me ayudará que llegue gente. Y un poco fue una cosa, un intercambio así, de palabras. De ayuda, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo. Sí. Y la verdad que al principio no hizo falta hacer nada de publicidad, porque realmente el boca a boca fue lo que empezó a funcionar. Y a día de hoy sigue funcionando el boca a boca. Así, como te cuento. Seguís también con... Ahora sí que ya tenéis redes propias también. Sí, desde el principio sacamos las redes respectivos. también, empezamos a publicar trabajos y algunas cositas, algunos consejos, recomendaciones de cosas y tal. Y no soy muy activo en Instagram, eso sí lo reconozco. Con las redes tengo esa relación amor-odio que es superficial, realmente no es algo que diga, Sí. Las redes, no, para nada. También las consumo, pero a nivel más de trabajo realmente. De seguir, por ejemplo, a los camperizadores actuales que tienen redes para ver también sus trabajos, para ver el día a día, para interactuar con gente del sector o lo que sea, y futuros posibles clientes también, ¿no? Están ahí. Claro. ¿Y empezáis también a generar contenido para posicionar en Google y demás, hacer un poco de SEO, de research de palabras y tal? ¿O nunca os habéis metido a eso? Al principio, yo por lo menos conscientemente no. Sé que Carla algo hace y la base de la web de Gecko Camper, como estaba hecha por estos otros amigos, ellos sí pilotaban del tema SEO y tal, y bueno, dejaron una base puesta que de alguna manera ha servido y está ahí, por supuesto. Pero no he seguido indagando en el tema y como entra trabajo, no me preocupa demasiado en el sentido de estar ahí, ¿no? Y de hacerlo súper bien y que todo esté dentro de los parámetros que conviene y, en fin, no... Sé que, por ejemplo, hay gente que escribe ciertos artículos en los cuales siempre aparecen ciertas palabras que luego tú redireccionas al SEO y tal. Yo esto por encima lo controlo algo o sé de ello, pero no me molesta en escribir algo que quiero que se lea porque aparece tal palabra. Yo escribo mi texto, mi tal, y luego ya veo como, y a veces ahí en el WordPress, ¿no? Que te pone ahí como el indicativo de el SEO va bien, verde, amarillo, rojo. No le hago mucho caso. Pues está bien, si al final os funciona, es decir, vuestra estrategia es más de boca a boca, de que la gente os vaya recomendando entre ellos. Al final el mundo camper en España, aunque está súper en auge, es pequeño. Entonces llega un momento en el que la mayoría de personas visibles se conocen entre ellos, ¿no? Y de hecho yo tengo mucha cercanía a Íñigo de Viajando Simple, que también está en Alternatribu, en la comunidad. Y lo sé, cuando he estado con él, al final este es fulano, este es el otro, y todo es una gran familia, ¿no? Además se respira muy bien, muy buen ambiente
entre diferentes personas que están viajando, ¿no? Ujú. Cuando, claro, tú me has contado que empezáis en el 2018 con el negocio, a finales, es decir, han pasado 3 años, pero ha pasado una pandemia de por medio. Ujú. Económicamente, ¿seguisteis con un presupuesto de decir, vale, yo voy a gastar 1.000 euros al mes más o menos para vivir? Tengo que generar algo más, entiendo, ¿no? Para no comerte los ahorros. Ujú. ¿Cuánto tiempo tardáis en, lo sabes, en poder generar suficiente como para vivir? ¿Y cómo aguantáis la pandemia? Porque entiendo que durante ese momento también se complican mucho las cosas. Correcto. Puedo decir que a día de hoy todavía no llegamos a ser sostenibles de verdad. De decir, llegamos a no comer ahorros, ¿no? Pero sí hemos reducido en una grandísima parte esa parte inicial, ¿no? Con la que salimos, que era fundamentalmente de ahorro. Seguimos generando otras ideas que van complementando y realmente no vamos todos a una cosa, porque diversificando nos hemos dado cuenta que también teniendo un poco de aquí, un poco de allí y un poco de allí, hay meses que van mejor, otros que pues, no sale de uno de los proyectos nada o sale poco, pero se suele compensar. La vida del que emprende también un poco es así, ¿no? Hay meses y hay meses. Entonces, el tema de la pandemia, a nosotros nos pilló en México y teníamos un plan de viaje por el país, un poco abierto, pero con ciertas reservas y tal, que cuando vimos lo que estaba pasando en Europa y a todo el mundo en España les dijeron en marzo, pa' casa, y fue como en plan, quedan 2 semanas, bueno, ya veremos. Y ahí fue, y ahí fue, y ahí fue, y dijimos, esto pinta que, bueno, que si es Asia, es Europa, esto viene para América, vamos a parar, vamos a ver qué pasa. Estamos en un país que era la primera vez que estábamos, que no controlábamos tampoco un poco cómo se desarrollaría allí. ¿Habíais enviado la furgo desde España No, a México? inicialmente fue la idea, estuvimos valorando, pedimos presupuestos y tal, pero terminamos echándonos atrás por el siguiente motivo, o dos motivos. El motivo principal porque el que fuimos a México fue para un encuentro de familias water schoolers, que ya teníamos anteriormente otros dos encuentros, otro fue en Tailandia y otro fue en Granada, que lo coorganizamos nosotros, y nos invitaron allí a ir. O sea, al encuentro pues nos invitaron porque habíamos coordinado el anterior en Granada, en octubre, y este fue pues en marzo. Entonces, febrero-marzo del año siguiente. Entonces dijimos, bueno, venga, va, nos pagamos los billetes, hacemos unas reservas para las primeras semanas y luego ya pues, nos movemos y vamos viendo el país y tal. Va. Pero os movéis en mochila. Sí, porque al pedir presupuesto para la furgoneta era caro, billetes solo de ida, porque dijimos, bueno, no sé, ya que vamos para allá, pues ostras, nos quedaremos, ¿no? Ya te bajas hasta Argentina, por lo menos, Claro, ¿no? o no, pero estamos, Sí, sí, estamos tiempo. estás ahí un buen tiempo, sí, Es sí. un esfuerzo económico también el cruzar y decir, bueno, pues ya que vamos, pues vamos a estar un tiempo. Pero como íbamos con la idea concreta inicial de ir a este sitio y nadie nos garantizaba que a la furgo no le pasara nada o que nos fueran a extorsionar en el mismo puerto de Veracruz, que era donde llegaba el barco, para poder sacar la furgo de puerto, era como, no quiero tanto jaleo, ¿sabes? Vamos a esto, es una primera vez que vamos para allá, pues vamos a estar, vivimos allí un tiempo, vemos lo que queremos hacer y ya vemos cómo es aquello y ya veremos. Porque sabíamos que, por ejemplo, yendo desde Halifax, desde Amberes a Halifax, de Bélgica a Canadá, mandar la furgo en formato RoRo, que le llaman, que es encubierta, porque la furgo es muy alta y no entra dentro de un contenedor, costaba en torno a 2.000 euros, solo ida. 1.000. 2.000. Y eso es barato. 2.000. Eso es barato. Sí. No vas tú en el barco, tarda una serie de días en llegar, pero era seguro. Ni en Bélgica ni en Sí, en Canadá no te van a liar en el puerto. nada. Es todo muy correcto, la gente es muy formal en ese sentido y por lo visto no hay ningún tipo de problema. Pero claro, este viaje íbamos a México. ¿Qué hacía yo llevando la furgo hasta Canadá, cruzándome un cuarto de mundo hasta Sí, llegar a está México? lejos, sí, sí. No era ese viaje, ese era otro viaje. Entonces dijimos, la furgo se queda en Canarias, que era donde habíamos vuelto en uno de esos viajes, ¿no?
Y bueno, dentro de lo que era la pandemia en México, que decidimos parar y quedarnos donde estábamos, que era en Playa del Carmen, encontramos un apartamento relativamente económico, donde nos quedamos allí un poco a la expectativa, viendo cómo acontecía aquello, cómo evolucionaba también allí en el país, ¿no? Que allí era diferente, era más libertad y tal. Pero bueno, a nivel de negocio, es cierto que el 85% de mi clientela potencial y real estaba en España, que era realmente donde controlaba más el sector. Claro, todo el mundo estaba en casa, os pegasteis, no sé si fueron 98 días metidos en casa hasta que dejaron salir. Entonces, claro, Bueno, yo estaba fuera, a mí me bueno, pilló fuera también, pero sí, sí. la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, claro, Sí, sí. mi negocio ronda fundamentalmente a un sector que es de ocio, en su gran parte, no deja de ser ocio, pero bueno, hay mucha gente que vive en su vehículo y se mueve en su vehículo o, bueno, hace su vida en torno a su Claro, vehículo, pero es una pero sí que es minoría. cierto que en ese momento la expectativa que había era de todo el mundo quieto, no voy a invertir en nada, no sabemos qué está pasando, porque tampoco Claro, decían cuándo iban a abrir. eso es. Y yo entiendo que además los talleres también deberían estar cerrados Todo el mundo en casa. todos, porque claro, Claro. era todo el mundo en casa y solamente lo básico, y un taller de camperización, pues seguramente no podía trabajar. No, Claro, nadie te iba a preguntar, oye, ¿cómo camperizo la furgo? Porque exacto. no estaban los planes de la gente, ¿no? Sí es verdad que en esa época había varios de mis clientes que estaban camperizando que tenían la ventaja, la suerte de que vivían en el campo, por lo tanto tenían su furgo en su terreno y a falta de conseguir materiales que les pudieran hacer falta y no tendrían el acceso, podían avanzar por otro lado. Entonces, bueno, tuve gente activa, pero sí es cierto que a la gran mayoría de los clientes les mandé un comunicado y les dije, bueno, frente a la situación que hay actualmente, pausamos los servicios, porque salvo que me digas lo contrario. Claro, Y entonces, bueno, sí, sí. a la Y mayoría. más adelante ya lo retomaremos cuando se pueda, ¿no? Exacto. Te quiero preguntar, David, eh, ¿cómo lo haces? Ya no en ese momento, sino también actualmente. Ujú, ¿Sois autónomos, alguno de los dos, y ujú. podéis hacer facturas? Sí, ¿La gente te paga por Bizum o por transferencia bancaria? correcto. Entiendo, ¿no? Sí, Vale. sí, sí, sí. A ver, al principio lo leías en muchas cosas y yo también lo tenía claro y me nacía hacerlo así. Y era decir, bueno, esto es un experimento, este proyecto. Vamos a ver cómo lo sigue para adelante, cómo evoluciona. Y cuando esto yo vea que tira para adelante y se estabiliza, pues ya me regularizo. No quería empezar a pagar directamente algo que no tenía ni ingresos. Al tiempo, pues ya me di de alta cuando la cosa mejoró y ya está. Y empezó a tirar para adelante. Actualmente, pues llevamos facturando ya unos años y con todo en regla y sin problemas. Y sí, dentro de mis formas de pago, pues está el Bizum, está el PayPal, está la transferencia bancaria por diferentes cuentas y Entiendo que absolutamente todo el servicio que haces es digital, sí, entonces también el cobro también será 100% digital. correcto. Sí. Y ¿seguís hasta el 2020 tirando de esos ahorros, de esos 18.000 euros más o menos que teníais? Sí, ¿O tenéis algún ingreso de mientras extra que os permite hacer un poco de colchón? al principio no. Al principio eran puramente ahorros y poco más. Los estirasteis bien, ¿eh? O sea, Ahí era el plan. estamos hablando de 2 años. Correcto. Entonces Sí, habíamos sí. hecho un cálculo, bueno, pues que dijimos, bueno, da tiempo a empezar a ingresar y a ir compensando y que vaya más lentamente menguando los ingresos, ¿no? Em, Luego hemos emprendido nuevas cosas. Hace 2 años compramos otra furgoneta que la trajimos a Tenerife y lo que queríamos hacer fundamentalmente era tener aquí un vehículo el cual nosotros pudiéramos utilizar cuando viniéramos sin necesidad de traer nuestro vehículo. Y ya, claro, y Y alquilarlo, mientras ¿no? Y no tener se el otro en la usara, península. exacto, mientras no se usara por nosotros, que estuviera alquilado. Al principio Y es, lo hicimos nosotros mientras estábamos aquí, Ujú. que fue justo cuando ya en España abrió, por junio o así. Estábamos nosotros en México, ya cogimos avión, creo que fue en junio, julio, y ya estuvimos, al final estuvimos un año entero en Tenerife porque dijimos, bueno, todo esto es muy nuevo, no sabemos cómo se va a evolucionar, cada país parece que va a su rollo, dentro de la Comunidad Europea había cierta desorden al principio, luego empezaron a Ujú. ordenarse y tal, y bueno, al principio pues dijimos, vamos a estarnos quietos, vamos a ver qué pasa, seguimos trabajando Y en lo mientras nuestro. estabais
mientras estabais allí, alquilabais un apartamento, una casa o algo así. Bueno, tenemos, que es donde estamos actualmente, la casa de los padres de Carla, de mi mujer, donde somos bien Ujú. recibidos, pero sí es cierto que bueno, no es nuestra casa y empezamos a buscar una casa de alquiler. Pero ¿qué pasaba? Que la gente, cuando se vio metida en casa 100 días, dijo, esto no me vuelve a pasar. Entonces todo el mundo empezó a buscar casa en el campo. Si a mí esto vuelve a pasar, yo tengo un sitio en el que salir. ¿Te puedes creer que no había alquileres? Nada. Sí, 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 sé que es que además pasaron cosas muy raras, o sea, esto y además el mundo camper también se disparó y sigue a fecha de hoy disparadísimo. Sí, sí, O sea, sí. no tengo ni idea cuántas campers habrá en España, a lo mejor tú tienes el dato, pero seguramente se han duplicado desde después de confinamiento, porque es una barbaridad. Sí, sí, sí. Claro, eso para ti es buenísimo, porque es un Sí, montón de clientes potenciales que están buscando asesoría. correcto. Al final, bueno, no, sin embargo, no pierdo el norte de que no deja de ser un extra. Quiero decir, es ocio. Cuando las cosas no van bien, la gente lo primero que liquida es el ocio. Y va a lo importante, Ujú. ¿no? A lo prioritario. Entonces, bueno, yo entiendo que de alguna manera actualmente hay una especie de burbuja o la gente que está en el sector dicen, hablan de esta burbuja, ¿no? Como la hubo en la inmobiliaria, pues ahora parece que está en el mundo camper o de autocaravanas. Tarde o temprano se volverá a regular y bajarán también los Sí. precios y bueno, y el uso o no. Pero bueno, yo creo que hay un boom de hace unos años y con la pandemia se ha visto agravado el tema de que la gente ha querido Claro. optar por ese tipo de... Sí, bueno, también como no había opciones de volar al extranjero, sobre todo primer año, todo era más complicado, ¿no? Pues había mucha gente que decía, oye, pues me tiro a la furgo que es más seguro, ¿no? Y puedo estar dentro de un propio país y Sí, moverme y tener sí, sí, vacaciones. sí. O si la necesidad de pasar por todos estos controles a nivel de sanitario, de COVID, de mascarilla, de no sé cuánto, de tal, cuando Ujú. vas a un alojamiento clásico de hotel o de apartamento o Claro. lo que sea, ¿no? Entonces, bueno. ¿No crees? Bueno, ahora mismo estamos en un momento de inflación máxima histórica y lo que se viene pues tampoco pinta nada bien. Ujú. Claro, es un poco lo que dices, ¿no? De que el mundo camper es ocio y en el momento en el que la gente empieza a tener más problema económico, lo que va a quitar es el ocio. Ya se está viendo y yo creo que en breve se va a ver mucho más un repunte de las ventas en la cantidad de vehículos que se van a ver a la venta. Lo cual yo creo que de alguna manera va a hacer, creo y espero, Bajar un poco el que precio, ¿no? bajen los También. precios, claro. Porque creo que de alguna manera sí, mucha gente se va a ver como diciendo, hostia, tengo ahí un bien que sale mucho dinero, que a lo mejor me cuesta X al año y que no lo voy a dar uso. O me hace falta el dinero ahora mismo para esto. O que tengo un crédito para pagar esto o lo que Exacto, sea, sí, sí. O sea, hay muchísimas autocaravanas y demás que se financian como que fuera una casa. eso es. Eh, ¿No te da un poco de vértigo el decir, ahora mismo por lo que nos contabas, ¿no? La parte económica está más o menos, pero todavía no genera un superávit suficientemente grande como para estar tranquilo Ujú. y ver que se va al mercado, se va a retraer un poco. ¿No te da por decir, hostia, voy a pisar el acelerador a muerte para tratar de maximizar mis ingresos, yo que sé, hablar con alguien que me lleve campañas, externalizar servicios, etcétera? No, te voy a explicar por qué. Primero porque, bueno, EcoCamper básicamente soy yo. Llevo yo la parte técnica y redes sociales hace un tiempo también y en la web poco a poco. Antes lo llevaba también Carla, más esa parte digital. Pero no por lo siguiente, porque al final es muy complicado hacerse un hueco, mantenerte ahí en un nivel, en una franja en que la gente diga, oye, llama a David, que te va a resolver, o lo que sea, que al final es gente que me llega. Y el tema de externalizar no lo hago porque al final mi servicio es como muy concreto y muy personal. Siempre es muy personal. Ujú. Entonces, ya no es solo lo que controles a nivel técnico, sino el cómo llevas el negocio. No me veo preparado para externalizar, no sé, o que alguien haga mi trabajo por mí porque quiera coger yo más trabajo, ¿no? Eso fue una máxima que siempre he tenido y mantengo, que es que suelo tener un cupo el cual no suelo rebasar por no bajar la calidad. Porque no por coger más trabajo y ganar más dinero, quiero bajar la calidad y que
al final todos los Sí, clientes a se la, a vean la larga es una estrategia en perdedora detrimento. total, o sea, Claro, más sobre todo con un negocio de asesoría paso firme. donde lo que te interesa es que todo el mundo quede muy satisfecho. Si Exacto. empiezan a hablar mal del servicio, mal asunto. En España sabemos que que caer es muy fácil y muy rápido, pero mantenerse y crecer es complicado y difícil. Pero bueno, siempre y cuando lo hagas bien, eso queda ahí. Entonces, bueno, prefiero ir así. Entiendo que sí que lo que estáis buscando, por lo que contabas, son vías paralelas de negocio, ¿no? O sea, diversificar y decir, ok, Gecko tiene este tope, este techo, ¿no? Que por lo que nos decías no vas a sobrepasar, pero pues voy a tratar de conseguir ingresos a través de una segunda furgoneta que alquilo, a Ujú. través de otros proyectos digitales, a través de Ac- otros negocios, ¿no? Que te Sí, permitan diversificar todo esto. dentro de Camper siempre ando dándole vueltas a nuevas ideas, a nuevos servicios, a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, actualmente con este boom y repunte que hablas también, ¿no? Hace un momento del mundo camper y de gente que se está dedicando a hacer fútbol, han surgido Ujú. nuevos talleres que con el tiempo se están manteniendo, pero al ser un trabajo tan, ¿cómo se dice? Que se tocan de varias materias y Ujú. todas conforman lo que es una camperización, pues puede ser la carpintería, electricidad, fontanería, pues trabajos de chapa y Mecánica, pintura, sí, sí. mecánica. Entiendo que no todo el mundo sabe de todo, yo tampoco sé de todo, pero hay algo en lo que casi muchos talleres pecan o tienen déficit, que es en la parte eléctrica. Entonces, es uno de los puntos fuertes que yo tengo en todos los niveles, a nivel particular y a nivel profesional, de clientes que me llegan. Y llevo un tiempo desarrollando una formación básica a nivel eléctrica, pero muy concreta, muy enfocada para nuevos talleres, para que de alguna manera ellos tengan una base en la cual apoyarse y que de alguna manera también ellos tengan una tranquilidad y una seguridad de que los productos que ellos sacan tienen un cierto nivel y tengan la tranquilidad de que lo que están haciendo es correcto, es seguro sobre todo. Yo insisto mucho en la seguridad eléctrica siempre en los vehículos. Y aparte de que luego si tienen un servicio por venta, que lo tienen, una garantía, pues puedan ir a tiro hecho, pero que la base esté bien hecha. Entonces, bueno, es lo Está muy bien esto porque es una estrategia de encaminarlo a B2B, ¿no? A servicios a negocios claro, que seguramente son más recurrentes, porque al final si tú a mí me ayudas a hacerme mi camper, pues una vez la tengo hecha, cuando tenga un problema te llamaré, pero claro. si lo has hecho bien y yo también no voy a tener problemas, ¿no? Entonces pierdes este cliente por muy bien que hable de ti, pero claro, un negocio constantemente va a tener rotación, ¿no? Y Sí. te puede asegurar un fee Ujú. fijo de mensual o lo que sea. Claro, la idea también con esta formación es que vaya aparejada a un servicio de suscripción o de alguna manera, no sé cómo llamarlo todavía, ando todavía dándole un poco de forma, pero que de alguna manera sea ventajoso de cara a los talleres, porque la realidad es que son varios los talleres que me contactan porque tienen problemas y ellos no controlan. Entonces, bueno, yo los soluciono, les ayudo, les recomiendo, les aconsejo y ellos siguen para adelante. Ellos siguen, voy a terminar un vehículo, pero mañana le entra otro. Entonces, es un cliente Claro. que sí es recurrente hasta cierto punto. Y yo podría vivir tranquilamente cobrando mi hora y está bien. Pero bueno, doy un paso más allá y me gusta siempre la parte formativa, siempre ha ido conmigo y de alguna manera me gusta compartir mis conocimientos. Entonces, en este caso quería enfocarlo en este tipo de formación, pero luego pues que vaya aparejado a una suscripción, si los talleres quieren, que de alguna manera eso sí me da un dinero ciertamente fijo todos los meses. Recurrente, sí, sí. Exacto, pues si tienes, pues no lo sé, me lo invento, pues 5 averías en el modo básico y son tantos euros al mes. Tienes hasta 5 averías que me puedes contactar y, oye, David, tal, a un precio más ventajoso que si me pagaras ahora. Entonces, bueno, es ¿Y otra manera. no crees que enfocarlo, por ejemplo, a decir, oye, pues un precio fijo de 200 euros al mes o algo así, que para un taller Ujú, no es una inversión grande, ujú, y saber que siempre van a tener esto con un tope de horas, pero yo creo que, claro, si tu objetivo es hacer 2.000 euros mensuales de facturación con ujú. 10 talleres, chao, ya tienes tus clientes, Claro, ¿no? Y ya tienes tu recurrencia, y el trabajo comercial a lo mejor es mucho más cómodo porque es enfocarte a talleres y es sí, bastante fácil poder contactarles directamente, ¿no? Y además seguramente entre ellos se conocen, hay una red de talleres también, o ujú, puedes conseguir algún tipo de afiliación con
redes o páginas web como Camperizando, por ejemplo, ¿no? Que llevan varios talleres y tal. También entiendo que una idea que se me ocurre sería conseguir ventajas en materiales y tener una pequeña comisión de materiales con precios ventajosos, con placas fotovoltaicas, baterías, etcétera, con proveedores, ¿no? Que les puedas derivar a estos talleres. Claro, a lo mejor tirar para allí te permitiría, pues eso, una estabilidad económica de entrada, ¿no? Actualmente sí tenemos ciertas afiliaciones desde Gecko Camper con diferentes proveedores, sobre todo de material. Por ejemplo, en el ámbito eléctrico, ya en su día yo hice un barrido de a ver qué opciones había para conseguir material eléctrico para los particulares que se hacen su furgoneta. Porque al principio básicamente era, ¿dónde vives? Ah, pues mira, yo vivo en Barcelona. Vale, pues en tu entorno, pues mira, este local o esta tienda te vende esto y aquello, pero lo demás lo vas a tener que ir a no sé dónde. Entonces, bueno, lo solucionaba, pero encontré una empresa, una web, que vendía prácticamente el 85%, 80% al principio, de todo el material Casi todo, eléctrico ¿no? que yo recomendaba. Entonces yo primero probé esos productos, muchos de ellos. Compré para mi furgoneta, hice mejoras, hice un trato y al final les ofrecí, que no lo tenían implementado, un programa de afiliación. Porque dije, mira, yo tengo una facturación mensual de tanto cuanto a nivel de clientes y estos clientes de media se suelen gastar tanto dinero en la parte eléctrica. Entonces creo que puede ser ventajoso para vosotros, que no lleváis mucho tiempo, pues que os envíe clientes con este nivel de facturación y si yo me puedo dar una comisión, pues básicamente traerte un cliente, él va a pagar lo mismo, pues genial. Y todo fue muy bien, muy positivo y ahí ha salido. Entonces esa, por ejemplo, está ahí. Con otras webs o empresas del mundo de caravaning, de otros productos, como pueden ser ventanas, paraboyas, aislamiento, pues también tengo algún acuerdo. Pero sí quería puntualizar, como comentabas hace un momento, como el ejemplo de Camperizando de Íñigo, esa parte siempre me negué a nivel de talleres. ¿Por qué? Porque yo tengo otro servicio que es el Te Busco Camperizador, que suele ser para particulares. Entonces, Claro. ¿dónde quedaría mi credibilidad si yo recomiendo X Ya, taller sí. del cual yo cobro una Porque tienes comisión? comisiones, sí, sí. Claro. Entonces, yo siempre he trabajado y sigo trabajando 100% para el cliente en el caso de cuando son proyectos personales. Entonces, no tiene sentido que yo te haga asesoramiento que me beneficie a mí cuando a lo mejor te estoy enviando a un taller que Claro. ya yo sé que a lo mejor no va a cumplir con lo que tú necesitas, que podría ser este otro. Pero Pero sin te llevas tu embargo, comisión, sí, claro, sí. no me parece ni Ah, ético ah, ni moral y entonces no, no no, lo hago. totalmente. El problema que tienes ahí es que son dos estrategias Sí, que compaginarlas te cohíbe en alguna parte, ¿no? En bueno, la otra. Porque al final, si tú tienes un cliente, un taller camperizador uh-huh. en Barcelona que recurrentemente te paga, va a esperar que le derives clientes, ¿no? Y va a ver Bueno, cómo este... al Ujú. final, si este taller lo que hace es un uso de mis servicios a nivel de consulta, él me lo está pagando y yo le estoy ofreciendo ese servicio. Por lo tanto, creo que está bien, o sea, ya está ahí el servicio, ¿no? Sí es verdad que con otros talleres que yo en su día, en el caso de cuando fue la pandemia y todo se paralizó, yo empecé a darle vueltas a muchas cosas y entre ellas contacté con un gran espectro de todos los talleres de camperización en España para hacer un contacto directo. Es decir, oye, me estoy dedicando a esto, me gustaría saber cierta información del taller para yo tenerla incorporada a mi base de datos porque tengo este otro servicio. Entonces me gustaría que si en algún momento alguno de mis clientes, tu taller cumple con el perfil de lo que, pues, de alguna manera él necesita, derivártelo. Pero yo no voy a sacar nada, yo ya lo estoy cobrando a mi cliente, pero me hace falta información de cada taller, ¿no? Y hablábamos, pues, de otra índole, de, por ejemplo, pues, el tipo de maquinaria que tendrían, personal que llevan, si están Certificaciones, dados de etcétera, alta en claro, sí, servicios sí. técnicos oficiales de esto o aquello, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces eran cosas bastante más concretas. Un 35% me respondió, el resto no. Pero bueno, yo sigo trabajando y viendo pues en sus webs, en sus redes sociales, su trabajo. Y algunas veces les pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Qué madera usaste para esto? ¿Qué producto usaste para lo otro? Algunos responden, otros no. ¿No has pensado en camperizar tú? Yo hice una furgo, ¿Ofrecer el servicio de camperización directamente? no, porque eso me obliga a estar en un sitio. Y yo nosotros preferimos tener esa libertad de movernos como queramos, cuando queramos.
entonces sin esa atadura, digamos, del negocio físico en un lugar. Sin embargo, sí camperizó una furgoneta con dos chavales, bueno, con Aitor en concreto, que es de Banefet, es el proyecto, y fue el que gestó la primera web de EcoCamper en Lleida. Él y su pareja son de allí. Y cuando estábamos en Tailandia, él ya me lo había comentado este proyecto que tenía idea de hacer desde hacía tiempo, incluso antes de salir de Canarias y tal. Y bueno, quedó ahí. Y cuando estábamos en Tailandia me preguntó, oye, cuando volváis para acá, ¿qué tenéis pensado? Pues todavía no sabemos, esto y lo otro. Bueno, te recupero esto, a ver qué te parece y tal. Bueno, al final pues compramos una furgo a medias, hicimos un proyecto al 50%, que se trataba de camperizarla y grabar todo el proceso para sacar lo que era un curso. ¿Vale? Al final, bueno, el proyecto se fue quedando por el camino con el tiempo, hubo algunos problemas técnicos y al final no dejó de ser una inversión grande para dos particulares o emprendedores que, bueno, recuperamos esa inversión, pero fue un proyecto en el cual pues, el objetivo inicial, que era sacar ese curso, que después de camperizar, por supuesto, se le iba a sacar un rendimiento económico a ese vehículo porque se vendería, tocaba trabajar en toda la parte del curso como tal, ¿no? Todo ese material, el y tal, pues bueno, se quedó ahí. Aprendimos mucho de todo ese proceso y bueno, no se perdió, por supuesto, todo el material, sino que se ha aprovechado para otras cosas, pero bueno, aprendimos muchas otras cosas, ¿no? A nivel de gestión. Bueno, También. está muy bien. David, Entonces, háblame un poquito también del futuro. O sea, ahora mismo ya nos ha quedado claro a lo que os dedicáis. uh-huh, Estás en Tenerife. sí. Ahora tenéis algún plan de viaje, queréis hacer un gran viaje. Los niños están con la escuela libre, están con vosotros. ¿Cómo funciona? Pues actualmente habíamos venido con la idea de venir a Tenerife, fue un poco circunstancial, pero al final decidimos venir porque del último gran viaje que hicimos por toda Escandinavia y Europa del Este en invierno, nos dimos cuenta de aspectos técnicos de la furgoneta que necesitábamos mejorar, como el aislamiento. Y bueno, al final decidimos venir aquí a Canarias porque no teníamos prácticamente coste durante el verano en cuanto a alquileres ni otros gastos extras, y podíamos asumir el tema de traer la furgo hasta aquí y arreglarla aquí. Entonces, ahora saldremos, creo que en menos de un mes, y la idea es irnos a las Islas Británicas y estar una temporada por allí. Entonces, Qué bien. nuestra idea... Perseguís el invierno, ¿no? Por lo que veo, no le tenéis miedo al Nos hemos frío. dado cuenta de que nos gusta viajar en otoño y primavera, estar tranquilos en invierno en un lugar. Y en verano estamos bien volviendo una vez al año por aquí, por Canarias, que se pasa muy en el Ah, bueno, verano, vemos a los exactamente, es amigos, más templadito que parte el de la sur de la familia, península. sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto puede variar en cualquier momento, pero esa es la idea. ¿Cómo llevan los niños es vivir viajando, estar tanto tiempo en movimiento? Pues les gusta. A día de hoy les gusta y siempre tienen curiosidad por decir, ¿y a dónde vamos a ir? O me gustaría ir, o quiero ver esto, lo otro. Entonces, es guay esa parte. Entonces, Qué bien. Para terminar, porque ya veo que nos vamos de tiempo, te quería preguntar por los otros proyectos. Aceites Nómadas. uh-huh. ¿Qué hacéis en Aceites Nómadas? Entiendo que, tal y como lo tenéis en el Instagram de Ligrones en Ruta, es un proyecto que lleva más Carla. Sí. ¿Cómo funciona? Aceites Nómadas es el nombre que ella le ha dado a pues, a este proyecto en particular, ¿no? Pero básicamente es de la compañía doTERRA, que se dedica a vender pues, aceites esenciales y productos con base en aceites esenciales y tal. Pues es un negocio que ya está hecho, básicamente, y puede ser simplemente pues, comprador, usuario o también ser distribuidor. Entonces, Carla se ha metido a distribuidora y tiene un equipo que está construyendo día a día y formando pues nada, gente para que se quiera ser vendedora también o simplemente pues usuaria y compradora del tema de los aceites esenciales, que está curioso, es un mundillo curioso, hay varias cositas por aquí, entre ellas estoy yo en el despacho de ella, lo que sean los difusores de aceite, ¿no? Que te hacen unas gotitas con agua y bueno, pues, y tiene sus ventajas
Entiendo que tenéis el gen emprendedor, ¿no? Y vais viendo Sí, pequeñas oportunidades de cosas que podáis hacer todo online, entiendo, ¿no? sí, exacto. Una de las cosas fundamentales era que no nos retuviera físicamente en un lugar y que de alguna manera tampoco nos obligara a tener stock. Entonces buscamos la manera de que de alguna manera sea, que es uno de los epígrafes de los que yo estoy dado de alta, que es intermediario de comercio. Yo pongo en comunicación a dos personas y digo, "Bueno, tienes este producto aquí", y ya, pues a lo mejor yo cobro por ese servicio o lo que sea, ¿no? Entonces nos Una permite, especie de dropshipping, pero un poquito más elaborado. sí, nos permite esa libertad de movimiento en la cual no tienes que estar pensando en nada, ni en stock, ni en almacenamiento, ni en productos, ni en cargar con nada. Entonces te da esa libertad, la verdad. Y bueno, otros proyectos, Perfecto. pues es el de la alquiler de la furgoneta, que seguimos aquí teniendo en Tenerife. Ahora estamos mmm, cambiando de persona que se está ocupando, porque al estar nosotros fuera, obviamente no nos estábamos ocupando nosotros del alquiler, por lo tanto íbamos a un porcentaje de las ganancias. Y ahora creo que mañana no pasado, tenemos reunión con las nuevas personas que creo que se van a ocupar, así que pues nada, ese seguirá y estará esa furgoneta disponible aquí en Canarias para todo el que quiera usarla, por supuesto. Y, Perfecto. y nada, Entiendo que también la vais a enseñar en las redes sociales, así que como vamos a dejar todas las redes, el que quiera una furgo en Tenerife que os contacte, correcto. que seguro que la tenéis, por lo menos la parte eléctrica debe estar impecable por dentro. Bueno, procuramos tenerla al día, claro, porque al final si es para disfrutarla y te vienes, aunque seas de aquí o te vengas de fuera, no quieres tener problemas con la furgo, sino disfrutarla y que vaya todo bien. Pues intentamos tenerla al día, claro. Genial. David, pues un placer. Antes de despedirte y de terminar la entrevista de hoy, decirle a toda la audiencia que ya sabéis que en alternatribu.com tenéis una comunidad donde además de encontrar personas que vivimos de manera alternativa, tenéis también un curso sobre negocios digitales súper completo, donde tratamos todos los aspectos de lo que sería un negocio digital y ayudamos en el proceso de crear estos negocios digitales. Y esta parte, que es la parte en abierto, pues nos encanta también difundir a otros emprendedores, a otros nómadas digitales también en este caso, que viven fuera del sistema. Para terminar, David, me gustaría si puedes darnos algún consejo que le darías a alguien que quiera empezar a vivir en familia fuera del sistema. ¿Cuáles crees que son los pasos más básicos que tienes que tener para cambiar el chip, ¿no? Y decir, va, voy a por ello? Bueno, a mí no es que me guste nunca dar consejos como tal, pero sí a lo mejor recomendaciones, y en este caso es que se informen por todos lados y sobre todo que si no van a tener una fuente de ingresos de la que tenían antes, que inviertan tiempo antes de dar ese salto, de dar ese cambio, en gestarlo y crearlo desde antes y probar. Que no se vayan a ciegas, a cero, porque a lo mejor las cosas no salen bien. Tienes que estar pendiente de tantas cosas cuando das un salto fuera de tu zona de confort, ¿no? Que se dice mucho, que no puedes estar a todo. Entonces, la parte económica yo recomiendo sí empezar a montarla desde antes. Y no es incompatible con una vida tradicional. Tú puedes tener tu trabajo, pero si a lo mejor decir, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo para sostenerme si cambio de vida? Ah, pues puedo probar esto y tal. Ponlo en marcha. Tira por ahí. Estudia lo que te haga Totalmente, falta. Investiga, busca referencias. Habla con la gente. Busca e infórmate. Esa es mi recomendación. totalmente de acuerdo. Esto lo hemos hablado antes. Yo es lo primero que diría. Prueba, aprende a generar dinero online si es lo que quieres hacer, Sí, si quieres dedicarte al mundo online, sí, desde tu zona de confort. eso es. Porque luego es más difícil. Y una vez estás en ruta también es más difícil organizarse para desempeñar todo el trabajo necesario para que esto salga adelante, ¿no? Exacto. Entonces, una vez ya pierdes el miedo y aprendes que sí, que eres capaz de autosostenerte de manera digital, Ujú. se te abre un mundo, ¿no? De golpe dices, hostias, Sí, me entra dinero suficiente, ¿no? La parte económica está cubierta, a partir de ahora ya soy yo el que puede disfrutar de la libertad manteniendo esta parte económica que ya he hecho. correcto.
Es más, incluso no todo se restringe al mundo digital. Hay personas que tienen la ventaja o la suerte de que a lo mejor tienen propiedades y pueden sacarle un rendimiento económico y montar esa base allí donde estén. Entonces, pues yo qué sé, si tienes propiedades que puedas alquilar, pues a lo mejor te son más que suficientes para tú sostenerte y moverte tranquilamente por el mundo. Lo único que tendrás que montar la base de, pues, cómo se gestiona eso, cómo se pagan los gastos, quién va a gestionar por ti pues los alquileres o si pasa algo, lo que sea. Bueno, eso es lo que también se puede estudiar y hay personas que tienen, pues sí, viven de propiedades, básicamente. Sí, sí, sí. Con lo cual, es guay. Es más que nada la planificación, ¿no? Es decir, una vez tienes el plan y lo validas, Eso a es. partir de ahí ya tienes el derecho importante hecho. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, David, por pasarte por Un aquí. placer. Eh, Nos seguimos viendo, seguimos con un ojo a lo que estáis haciendo y que siga todo también como hasta ahora.